Después de algunas semanas de gestionar una entrevista con los directivos del Partido Ciudadanos por la Libertad, por diferentes motivos, finalmente accedieron. En este partido político todavía se albergan las esperanzas que se logre la unidad de la oposición y sea una alternativa para las elecciones del próximo 7 de noviembre. Acompáñenos con Óscar Sobalbarro, vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. La coalición nacional ha manifestado que va a apoyar a los precandidatos de la Alianza Ciudadana siempre y cuando sea mediante un proceso democrático. ¿Van a permitir que se incorporen todos sin exclusión alguna? Bueno, yo creo que cuando se habla de la coalición nacional hay que entender lo que era la coalición nacional, lo que era hasta ayer, lo que es hoy la coalición nacional. No sé de qué candidatos estén hablando. Nosotros tenemos nuestro mecanismo de selección de candidatos, tenemos nuestros candidatos inscritos y todo. Hasta el momento aquí nosotros no hemos recibido una sola solicitud de ninguno de los precandidatos, ¿verdad? De la manera que vinieron los actuales precandidatos, vinieron de manera particular. Si alguien lo quisiera hacer de esa misma manera, pues nosotros evaluaremos esa intención en el momento que se presente. Estos precandidatos han manifestado que esa apertura que tiene la Alianza Ciudadana es más que todo de la boca para afuera porque han buscado y no han tenido ningún tipo de respuesta. ¿Por qué tanto silencio o por qué esta postura? Quizás esa sea la interpretación que le den nuestros detractores, pero la realidad es que nosotros siempre hemos hablado con la verdad. Quisieron exigirnos una alianza con el PRD y nosotros sabíamos y estábamos conscientes de quién era el PRD, pero más sin embargo accedimos porque era un partido político y era bueno que la población, que la ciudadanía se diera cuenta y que aquí había voluntad. Lo que pasa es que se han puesto camisas de fuerza ellos mismos que no han permitido lograr el objetivo. Yo pienso que la coalición se formó para buscar cómo secuestrar esta casilla. Y ese no debe ser el objetivo de una organización que se dice ser opositora. Se equivocaron al crear la coalición porque crearon una ilusión ante la gente, crearon algo falso, ¿verdad? Con 3 partidos políticos que llegaron claramente con la misión de destruir lo que ahí se estaba construyendo. Hoy se tienen que dar cuenta de que eso pasó y que le deben de decir la verdad al pueblo nicaragüense que se equivocaron. Los que están ahí deben de reconocer que se equivocaron. ¿Teme la Alianza Ciudadana que al someter a sus precandidatos a una competencia abierta con el resto, resulten electos otros, una fórmula de ellos y no los de la Alianza Ciudadana? No tenemos ningún temor. Aquí lo único que hay que estar claro es que Ortega es capaz de hacer muchísimas cosas y lo estamos viendo actualmente con el caso de uno de los precandidatos, de Cristiana Chamorro, ¿verdad? Entonces, esas son realidades que se están pasando en el país y yo creo que esas realidades deben de verlas, visualizarlas cada uno de los que pretenden ser candidatos. Si el día de hoy, ante las instalaciones de Ciudadanos por la Libertad, se presentan el resto de precandidatos de la oposición para participar en este proceso y que sean seleccionados mediante el proceso que han ustedes fijado como tal, ¿lo van a aceptar a todos sin inclusión? Depende de la forma que vengan, porque si vienen con pancartas, como vinieron unas mujeres del MRS hace unos pocos días, con pancartas ofensivas aquí, ¿verdad? Yo creo que no los dejaríamos entrar, pero si vienen de manera particular, cada uno a tener un conversatorio, a conocer del proceso, y aquí nosotros tuvimos abierto el mecanismo de inscripción de precandidatos para todos y lo hicimos público. Ninguno vino.
Es más, Cristiana Chamorro vino aquí a tener un conversatorio, la recibimos y todo, y al final no se inscribió y dijo que no se iba a inscribir en ninguna de las plataformas. ¿Verdad? Eso se respeta. El resto de los precandidatos en ningún momento manifestaron ninguna intención. ¿Ya no se pueden inscribir? Habría que preguntarle a ellos, ¿verdad? Si tienen esa intención, porque nosotros recibimos hace unos días un anónimo ahí que decía, pero algo sin firma, sin nombre y sin nada. Entonces, a lo que nosotros nos gustaría ver es que cada individuo venga y manifieste y proponga lo que quiera. Hay un proceso por el cual se va a seleccionar al precandidato o al candidato de la Alianza Ciudadana y todo apunta que aparentemente va a ser Arturo Cruz. Y también es un candidato que posiblemente hayan remotas posibilidades de inhibirlo. En el caso de que participaran todos los precandidatos y resulte electo, por ejemplo, Félix Maradiaga o la misma Cristiana Chamorro, ¿ustedes estarían dispuestos a participar, a darle el completo apoyo? Nosotros tenemos un mecanismo de selección de candidatos, es el mecanismo el que va a definir, ¿verdad?, quién podría ser ese candidato único. Una vez que salga el candidato único, nosotros tenemos que inscribirlo, pues, porque somos una alianza y a quien inscribamos y quien participe de ese proceso, lógicamente que se tiene que respetar el resultado. Ese es el objetivo, pues, pero nosotros no podemos asegurar quién puede ser el candidato en este momento. Recuerden que esta alianza no tiene precandidato. Los precandidatos que están inscritos vinieron de fuera, pues. No corresponden a esta organización. Con la salida del PRD de la coalición nacional, de ese bloque opositor, ¿todavía hay sectores que a la Alianza Ciudadana no le generan confianza? El MRS, ahora Unamos, por ejemplo. Mira, yo creo que esto tiene nombre y apellido, y la población lo sabe. Yo dije en algún momento, en algunos de mis discursos, de que nosotros acuerpamos a los sandinistas que están en contra de Ortega. Pero hay personas que son señaladas por la población y que no son señaladas desde ahora, sino que han sido señalados desde siempre, desde los años 80. Yo creo que esas personas deberían de quedarse en sus casas tranquilos y dejar que el proceso continúe, y que yo entiendo que están los hijos de los sandinistas y todo, pero yo no creo que el MRS o lo que ahora tiene otro nombre sean los representantes de todos los sandinistas que no están con Ortega. Igual como que creo que las organizaciones feministas que están ahí no representan a todas las mujeres. Hablemos de manera concreta. ¿Quiénes son esos sectores de la coalición nacional que no tienen cabida en la Alianza Ciudadana? Más bien yo diría personas, ¿verdad? Y la población nicaragüense lo sabe. Hay personas ahí que le hicieron mucho daño al pueblo nicaragüense, y esto no es nuevo. Esto viene desde los años 80, ¿verdad? Con el tema de las confiscaciones y violaciones a los derechos humanos. Yo creo que estas personas deberían de dejar los espacios a otras generaciones nuevas que están. Y nosotros sabemos de que todos los sandinistas, que no todos los sandinistas están con Ortega. Hay una cantidad de sandinistas que no están con Ortega, pero muchos de esos sandinistas no están aglutinados dentro de la UNAR. Igual que las mujeres, las organizaciones feministas que están dentro de la UNAP tampoco representan a todas las mujeres. Si no hay tal saneamiento, no van a ser aceptados. Pues yo creo que, aquí hay que aceptar la realidad del país. Si no hay un reconocimiento a esa realidad, pues significa que tampoco están hablando con la verdad, tampoco son sinceros, porque cuando dicen que están luchando por Nicaragua, ¿verdad?, pues deben de reconocer esos errores, pues. Nosotros, cuando hablamos de unidad, somos amplios en ese concepto.
¿verdad? Queremos una unidad, pero preferimos que esa unidad sea con ese 70% de la población que no tiene partido, que no pertenece a ninguna organización, porque al final esos son los votantes y esos son los que van a hacer la diferencia. Entonces, los grupos, lo que algunos llaman cúpula y todo, deben de aceptar esa realidad y dejar que este proceso continúe y no convertirse en un obstáculo. Hay un desprecio del régimen por todo lo que vea puede darle competencia en estas elecciones, pero en especial con la coalición nacional. ¿Hay temor de parte de la Alianza Ciudadana, si acepta este bloque opositor, de que le quiten la personería jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad? Yo creo que ese discurso de que la coalición nacional se iba a convertir en una amenaza para el orteguismo es una demagogia, ¿verdad? Nosotros nunca creímos de que eso podía pasar. Eso fue un discurso que crearon ahí para generar positivismo en la población o para generar confusión. Al final, ahí está el resultado, ¿ya? Nosotros sí hemos sido una realidad todo el tiempo y siempre hemos hablado con la verdad. Somos un partido político serio y tenemos toda una trayectoria política, cada uno de los integrantes en este partido. Y creemos y siempre hemos creído de que esta es la verdadera opción. Aquí el sandinismo nunca creyó de que iban a haber dos opciones aquí que lo iban a adversar. Crearon sencillamente, diseñaron una estrategia y la echaron a andar y metieron a los tres partidos políticos que metieron dentro de la coalición y ya conocemos el resultado, ¿verdad? Nosotros no nos hemos detenido en todo este proceso y continuamos. Sabemos de que Ortega puede hacer lo que se le antoje, ya lo hizo en una ocasión con nosotros, que nos quitaron el partido y nos dejaron fuera de una contienda electoral. Y estamos conscientes de que si nos constituimos en esa amenaza, ¿verdad?, puede hacer cualquier cosa. Pero nosotros sí estamos dispuestos a dar esa batalla de verdad, no con discursos falsos. Está en contrarreloj. El calendario electoral dice que para el 28 de julio ya tienen que estar inscrito o presentar la inscripción de los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados. En este caso van a dejar todo a última hora como ocurrió el pasado 12 de mayo. Nosotros como Alianza Ciudadana no queremos atrasar este proceso. Todo lo contrario, queremos que ya se eche a andar el mecanismo de selección de candidatos, porque sabemos que va a llegar, va de acuerdo con el calendario que nos impuso Ortega. Quienes están atrasando el proceso son los que manejan discursos distintos a los nuestros afuera, y creo que es momento de que reflexionen y reconozcan esa realidad que está viviendo el país. Y nosotros vamos a echar a andar el proceso con lo que tengamos en el momento que sea necesario y cumpliendo con ese calendario. Y nunca hemos esperado que Ortega impusiera un calendario. Nosotros desde el abril del 2018, con la explosión que se dio en ese momento, siempre estuvimos conscientes que se requería de un partido político organizado, y eso es lo que hemos hecho, organizarnos, trabajar, y estamos listos para dar esa batalla. 8 precandidatos recientemente se reunieron con la Comisión de la Buena Voluntad, excepto los que pertenecen a la Alianza Ciudadana. ¿Hay alguna prohibición de parte del partido para que no se reúnan con estos personajes? No, tengo entendido de que Cristiana Chamorro no estuvo en esa reunión, ¿verdad? Y Cristiana Chamorro no es precandidata de esta alianza. Yo creo que el tema fue como para revisar un poco el documento que habían firmado algunos de los precandidatos y todo. No creo que hubo otro resultado de esa reunión, pues no veo. Hay 4 precandidatos en la Alianza Ciudadana. De ahí tiene que salir la fórmula
presidente y vicepresidente. En este caso, la ley manda que tiene que ser hombre y mujer. ¿Cómo harían en este caso, ya que no tienen ninguna precandidata No, inscrita? porque el mecanismo de selección es para el candidato único, ¿verdad? Y como los que se inscribieron fueron varones, pues lógicamente que ese candidato único que salir va a ser un varón. Y el mecanismo establece de que también el que salga electo como candidato único de consenso con las organizaciones que integran la Alianza Ciudadana va a buscar su fórmula, ¿verdad? Debemos estar conscientes que tiene que ser una mujer. Se llegó a un consenso para que el candidato a presidente sea varón y no una mujer. ¿Por qué no se dio esa oportunidad? No habían mujeres en ese momento que quisieran inscribirse. La única mujer que estaba en ese momento era Cristiana Chamorro, y Cristiana dijo públicamente que no se iba a inscribir. Denis Martínez dice en su informe que ninguno de los dos partidos políticos estuvieron a la altura lo que demandó el pueblo nicaragüense, que era la unidad. En lugar de anteponer a las víctimas y al país, ambas agrupaciones antepusieron sus propios intereses. ¿Cómo responde a eso? Yo creo que si le preguntas a Denis Martínez hoy, la respuesta sería otra, ¿verdad? Yo respeto lo que él dijo, porque yo estuve en esas conversaciones y le pedí a Denis que grabara esas conversaciones. Quizás Denis no entendió en ese momento la realidad de lo que estaba pasando. Yo creo que hoy lo reconoce, ¿verdad? Yo creo que hoy diría algo distinto. Más bien la respuesta es, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos llegado a un acuerdo con el PRD? Hoy estaríamos en la misma situación que está la gente del otro lado. Nosotros estamos conscientes de ese riesgo y lo asumimos y sabíamos cómo enfrentarlo. Ambos partidos se llenaron la boca en pregonar que querían la unidad, pero en este caso, ¿por qué ustedes muestran ese optimismo? Pues a pesar de que la misma ciudadanía lo sigue viendo a los dos como que no tuvieron la voluntad para que se diera esa unidad. Yo creo que esto también tiene que ver con el discurso y con el manejo de los medios de comunicación. Desgraciadamente, nosotros en la vida de este partido político no tuvimos la iniciativa de crear ningún medio de comunicación que fuera afín a nuestro. Entonces nos hemos encontrado con esa realidad, ¿verdad? Pero yo creo que eso no es lo que piensa la mayoría de los nicaragüenses. Nosotros hemos participado en procesos electorales. Cuando nació este partido, inmediatamente participamos en unas elecciones municipales. Y ahí están los resultados, ¿verdad? Y creemos de que tenemos la seguridad de que hoy la gente está viendo esa realidad de lo que está pasando y que se requiere de un partido político, de una plataforma única, y aquí no hay más donde escoger. Y siempre estuvimos conscientes de que íbamos a llegar a este momento, porque todo lo que había, por otro lado, era algo ficticio. Y recordemos que los partidos políticos que se integraron dentro de la coalición eran partidos colaboracionistas del régimen. Uh-huh. En ambas agrupaciones políticas lo que se miró fue desprestigio, chifletas. Nunca hubo tal altura de que la ciudadanía en realidad creyera en que ambos estaban buscando esa unidad para hacer esa alternativa en estas próximas elecciones. ¿Cómo pudieron decir tanto tiempo unidad, unidad? Y cuando esas actitudes pues no ayudaron en realidad a que la ciudadanía viera de que estaba esa voluntad como tal. Yo creo que del lado nuestro hemos sido claros en el tema de la unidad. Son otros los que le han dado otro giro a ese esfuerzo, con agendas propias, ¿verdad? Que la población muchas veces no las entiende, que más bien tienden a confundir. Pero nosotros siempre hablamos claro a la población. Y quizás nos critiquen por hablar de esa manera, por decir las cosas de manera clara, ¿verdad? Quizás eso no le agrade a muchos que pretenden tener discursos
que creando ilusiones en la población, y eso no ha sido nuestro objetivo. Al ser los dueños de esta alianza electoral, ¿qué garantías tienen quienes quieran adherirse a ustedes que no se van a imponer? ¿Imponernos en qué aspecto? Por ejemplo, que ustedes son los que van a dominar a todas las agrupaciones de la oposición que puedan integrarse. Nosotros ya tenemos una alianza constituida, una alianza de derecho con PAMOC, y en esa alianza de derecho hay cosas que están de manera clara, inclusive en escritura pública que se inscribió ante el Consejo. Con la alianza cívica ni siquiera nosotros hemos firmado ningún documento. Somos aliados, pero no necesitamos firmar ningún documento. Entonces aquí no hay nada oculto. El que se integre se debe integrar de la misma manera como se integró la alianza cívica. Y si viniera un sector de sociedad civil, tendrá que hacerlo a través de la alianza cívica, porque eso es lo que está establecido en esta alianza. Esta vez no generaría ningún tipo de confianza, porque vamos a ser honestos, todas las agrupaciones de este país se han equivocado, y la alianza cívica fue una de ellas. Fue la que llamó al mismo partido PLC para que integrara la coalición nacional. Posterior, la alianza cívica abandona ese grupo opositor y viene a tratar de vender una imagen limpia ante esta alianza ciudadana. Recordemos el origen de la alianza cívica, viene del diálogo, ¿verdad? Con el primero diálogo con Ortega, producto de la crisis de abril. Sí, yo estoy claro de que la alianza cívica se equivocó. También se equivocó al crear a la UNAP. Y luego la alianza cívica y la UNAP crearon, junto con el PRD y el movimiento campesino, crearon la coalición. Entonces esa responsabilidad no puede ser única de la alianza cívica, ¿verdad? Porque la alianza cívica sí reconocemos que tiene un compromiso con la población, y ese compromiso viene desde la lucha de abril, porque eso fue lo que la Iglesia Católica creó tratando de buscar una salida a la crisis. Que después dijo la misma Iglesia Católica que no era la misma alianza cívica que ellos habían creado. Sin duda, la Iglesia Católica dijo esto por el hecho de que se dividió y se conformó en otra cosa. CPORL ha alegado razones ideológicas, temas de organizaciones que promueven la diversidad sexual, temas religiosos. ¿Ustedes deslegitiman aquella pluralidad que hay en estas organizaciones de la coalición nacional, cuando incluso muchas de ellas pues, se les vio que efectivamente participaron durante la rebelión de abril? Nosotros no deslegitimamos a nadie. En algún momento hablamos del tema ideológico porque somos un partido político y porque somos un partido liberal. Y era importante que la población conociera de que somos un partido liberal, es más, somos parte de la Internacional Liberal. Yo creo que hoy la agenda no es esa, no es el tema ideológico. Y quienes deben de reconocer eso son sectores que no están dentro de esta alianza, ¿verdad? Y que sus agendas las deben de guardar, las dejen ahí por algún tiempo, después del 7 de noviembre, ¿verdad? Las vuelven a retomar como quieran y todo, pero ese no es el tema de hoy, y no existe ningún rechazo a ninguna persona ni a ningún sector por eso. Quiero leerle los últimos resultados de la encuesta Sid Gallup, donde el Partido Ciudadanos por la Libertad sacó apenas un 3% de simpatía. Muchos tildaron como una mala intención medir las diputaciones tomando como parámetro el PRD y no la pluralidad que hay en estas organizaciones, por ejemplo en la Coalición Nacional, en la UNAP, donde afirman que hay más de 100 organizaciones y que tienen distintas conexiones en los puntos de nuestro país. En este caso, ¿no significa nada o muy poco para ustedes que estas organizaciones aleguen tanta representatividad en los territorios? Bueno, yo no veo que ese tema de la representación esté tan claro, porque acabamos de ver un proceso de selección de candidatos en la UNAP que contó con una participación bien mínima. Y si eso que algunos manejan, de que detrás de esta organización hay un alto porcentaje de votantes,
Entonces, ¿por qué no se reflejó en ese mecanismo, en ese proceso de selección de candidatos a diputados? ¿Ya? Ahí es donde me gustaría ver a mí realmente si hay una fuerza ahí. Respetamos esa decisión, respetamos lo que exista ahí, pero la realidad es otra, ¿verdad? Y lo que las encuestas han tratado de enfocar, me parece a mí que no ha sido lo correcto también, porque he visto en este proceso de que han puesto a Ciudadanos por la Libertad y a la Alianza Cívica, y estamos juntos. Entonces, ¿por qué no los ponen juntos? ¿Ya? Por el otro lado, Aún hablaban juntos en del... porcentajes mínimos, ¿sí? correcto, pero por el otro lado hablaban de la coalición y hablaban de la UNAP y estaban juntos. Entonces me parece a mí de que esas encuestas obedecen a otra cosa. Hablemos de peso, pues precisamente Ciudadanos por la Libertad tienen la capacidad de ubicar todos sus fiscales en el territorio nacional, porque en las elecciones del año 2007, Marcia Sobalbarro reconoció que no tenían tendido en todo el territorio nacional. Bueno, estábamos luchando, en ese caso, estábamos luchando contra todas las adversidades del momento y todo, y sí los tuvimos, todas las estrategias del frente era para que no estuvieran esos fiscales en el momento de la elección. Aquí para nadie es un secreto de que se van a tu casa y te dicen que no puedes salir de tu casa y que si salís de tu casa te van a echar preso, cualquier amenaza te pone. Nos enfrentamos a esa realidad, ¿verdad? Y desgraciadamente había en ese momento un candidato en Managua que era el candidato nada más. Y vino aquí a que le diéramos la mesa servida, ¿verdad? Y la mesa no estaba servida en ese momento y se retiró antes del día de las elecciones. Se retiró mucho antes y tuvimos que sustituirlo. Ese proceso de sustitución de candidatos que se dio en Managua nos afectó. Pero en este caso, para estas elecciones, van a asegurar Nosotros, todos los fiscales en el territorio nosotros nacional. hemos venido trabajando como partido político en eso, entendiendo de que íbamos a llegar a este momento. Y nosotros aseguramos que vamos a cumplir en tiempo y forma con ese tendido electoral tan necesario para el pueblo. No es una afirmación jactanciosa, no necesitan de otras agrupaciones para poder cumplir con ese requisito. Mira, te voy a decir la verdad en lo que se requiere de la defensa del voto, que son los fiscales. No es que agarras de la noche a la mañana a cualquier ciudadano y lo pones de fiscal. Quienes ejercen la función de fiscales en las juntas receptoras de votos son personas que han tenido una trayectoria de fiscales y todo. Y tampoco es real que vas a agarrar de una organización que recién se está integrando y todo, y que tenga una gran fuerza para que te vaya a ayudar en eso. Además que hay un calendario electoral, hay unos tiempos que vos tenés que cumplir. Entonces, el proceso de inscripción de esos fiscales no es el día de las elecciones. Vos lo tenés que haber inscrito mucho antes. Por lo tanto, la unidad tenés que seguirla construyendo. El convencimiento de la población tenés que seguirlo construyendo para llegar a ese día, que es el propio día de las elecciones. ¿Cómo responde precisamente la demanda de alcaldes liberales que han pedido unidad total? De lo contrario, han manifestado que no van a cuidar el voto. Mira, yo creo que es muy entendible la preocupación que existe en el campo, pero también te debo de decir que eso responde a una manipulación que ha existido, sobre todo por uno de los precandidatos, y te lo voy a decir con nombre y apellido, Medardo Mairena, que representa al movimiento campesino, pero que ha querido expandir el movimiento campesino hacia otras zonas del país y no en la zona canalera. Esa manipulación ya tiene mucho tiempo y ese acercamiento con los alcaldes nuestros y con los alcaldes del PLC ya tiene mucho tiempo. Los alcaldes viven ocupados en su quehacer de su municipio y todo, no están frecuentemente en las reuniones nuestras
como para empaparse de las estrategias, de lo que está pasando. Lamentamos que eso esté pasando, pero yo creo que el panorama hoy es otro. Yo creo que esos alcaldes están viendo hoy otra realidad del país que no es la que estaba el día de ayer. Si llegan a conservar esa misma postura, ese es un núcleo duro opositor, los afectaría grandemente, sin duda. Sí, pero no va a pasar. Estamos seguros de que no pasa eso. Pues entendemos y hemos estado hablando con nuestros alcaldes y todo, y lo hemos estado informando lo que está pasando. Y sencillamente yo creo que lo han hecho por un gesto de solidaridad, más que todo, con Medardo Mairena. Vayamos a otro tema. Muchos opinan que esta agrupación política, la Alianza Ciudadana, está apostando para quedar como una segunda fuerza política en estas elecciones en el país, con la venida del gran capital representado a través de la Alianza Cívica que pretende volver a cohabitar con el régimen. ¿Cómo responde ante esos señalamientos? Yo no diría que muchos están opinando eso. Conozco de las personas que exactamente dijeron eso, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues lo dijeron a través de los medios, ¿verdad? Confidencial, inclusive un ejecutivo de la prensa y todo, pero eso no son muchas personas. Pero esas son la opinión de algunas personas y todo. Nosotros sí hemos sido opositores de verdad y lo hemos demostrado. Y lo vamos a seguir demostrando, que aquí no estamos en esta contienda para ser una segunda fuerza. Aquí nosotros estamos de corazón para sacar al régimen, para cambiar este sistema que nos ha impuesto la dictadura de Ortega. Sí. Y en esa lucha vamos a estar hasta el día 7 de noviembre. ¿Ciudadanos por la Libertad es el brazo político del gran capital en Nicaragua? No. Aquí no existe ninguna representación del gran capital. Quisieron darle esa interpretación por la integración de algunos miembros que representaban al gran capital en la Alianza Cívica. ¿Qué tanto es el peso del sector privado en la Alianza Ciudadana? Yo no veo ningún peso político. No, yo lo que veo es que hay una realidad de distintos sectores, incluyendo el sector económico del país, de que aquí se requiere de una única opción, así como nos han demandado un candidato único y todo. Y eso incluye también al sector privado, ¿verdad? Pero que exista una representación oficial del sector privado dentro de nuestra alianza, eso no es cierto. Hay un sector muy sensible de la población nicaragüense y es precisamente aquellos que están aglutinados en estas organizaciones de víctimas de la represión en abril y se sienten decepcionados con todas las agrupaciones políticas. En este caso, Ciudadanos por la Libertad tampoco es la excepción. ¿Cómo piensan reivindicarse con ellos? Fíjate que nosotros entendemos a las víctimas, a las madres de los caídos, a las madres de los ex reos y reos políticos que actualmente están en las cárceles de Nicaragua. Pero la responsabilidad es mayor, diría, con aquellos precandidatos que fueron ex reos políticos. El caso de Miguel Mora, el caso de Medardo. Yo creo que ahí hay una representación de este sector. Más bien ellos son los que deben de responderle, ¿verdad? Porque es una realidad. Medardo, ex reo político, Miguel Mora, ex reo político y todo. Nosotros nos hemos solidarizado con todas las madres, con todos los exprisioneros y todo. Es más, de este partido también hay ex reos políticos. Y estamos en esa lucha. Vamos a abogar por ellos también, por su libertad y todo. Pero no es que nosotros nos hayamos negado a una representación. Más bien esa representación existe. Pero serán ellos los que tienen la responsabilidad de hacia dónde van a ir. Ustedes promueven la teoría del voto útil, pero los números muy pocas veces fallan e indica que para ganarle a Ortega se necesita de la unidad total de la oposición. ¿No sienten que eso es una moneda al aire, arriesgar el futuro del país? Nosotros apostamos a que los nicaragüenses
esa inmensa mayoría entiende y está consciente de que estamos enfrentando a una dictadura y que bajo la opción, la única opción que tenemos, el pueblo se va a unir y va a entender eso. Y al final lo que estamos diciendo es que necesitamos el voto de esa inmensa mayoría de nicaragüenses, que solo así podemos asegurar ese cambio. Sin observación nacional e internacional, con inhibiciones a candidatos, a precandidatos, sin libertad para hacer una campaña electoral en estas elecciones y con un nuevo fraude a la vista, ¿estaría el Partido Ciudadanos por la Libertad participando en estas elecciones para validar un proceso del que tanto añora Ortega? El partido como tal no está tomando ninguna decisión ni la va a tomar. La tomaremos entre todos, la tomaremos en consenso con los que integramos esta alianza y no solamente eso, sino en consulta también con otros sectores. Estamos conscientes de que la observación internacional, la participación de los organismos de observación es muy importante. Y cuando empezamos a hablar de estos temas, nosotros inclusive pedíamos de que la observación no tenía que ser únicamente para el momento de las elecciones, sino que tenía que ser en todo el proceso. Y cuando se habló existía y estaba funcionando el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, se estaba trabajando en eso. Lo que pasa es que se interrumpió eso y después Ortega mandó al carajo todo. Pero no tenemos otra opción los nicaragüenses. Tenemos que, con lo que contemos, tenemos que participar si la decisión es participar. Y esa decisión nos corresponde tomarla a todos. ¿Cómo responde quienes señalan al Partido Ciudadanos por la Libertad de imponer sus propios intereses sobre los intereses nacionales para salir de esta dictadura? Esa es una interpretación que algunos generadores de opinión le han dado, pero nosotros no estamos luchando por los intereses de este partido, si no tuviéramos una alianza, ¿verdad? Además de este partido, también hay un partido regional que está representando a las etnias de la costa Caribe y ellos tienen también sus intereses. Además está la Alianza Cívica también, que ha estado en esta lucha desde el 2018 y yo no veo por qué la población debe percibir de que aquí solamente estamos defendiendo los intereses de un partido político. Yo creo que un partido político tiene la responsabilidad de convencer a los ciudadanos de que participen, de que nos den el voto a nosotros, pero al final lo que se pretende es el beneficio para todos. Y yo no creo que aquí no cabe en mi cabeza de que hayan personas que estén pensando que aquí estamos con agendas propias de un partido cuando nos estamos enfrentando a una dictadura, ¿verdad? Y eso solo lo podemos lograr con la participación de todos. Gracias por la entrevista, don Oscar.